No hay plan B. Es la serie de devocionales que durante esta semana, lo que conocemos como Semana Santa, voy a estar desarrollando. No hay plan B. El único plan para que el ser humano encuentre la salvación y la vida eterna es Jesús. Es Jesús en la cruz del Calvario que murió por ti y por mí. No hay plan B. Las últimas palabras pronunciadas por una persona antes de morir, por lo regular son de gran importancia. De hecho, más de una ocasión en la historia se nos muestra cómo cuando un personaje importante está por lanzar su último suspiro, la gente que los rodea se inclinan para tratar de captar la más leve de sus expresiones, porque las últimas palabras de un ser humano deberían de ser importantes. Por ejemplo, se dice que el día que Karl Marx murió, 14 de marzo de 1883, su ama de llaves se le acercó y le dijo: Dígame sus últimas palabras y las voy a escribir. Y Marx respondió a su estilo: lárgate, fuera de mi vista. Las últimas palabras, dijo, son para los tontos que no han dicho lo suficiente en la vida. Bueno, las últimas palabras revelan también el corazón del ser humano, ¿verdad? Napoleón Bonaparte, antes de morir, le dijo a la gente que estaba en su lecho de muerte: soy el jefe del ejército, que nunca lo olviden. El gran predicador bautista Charles Spurgeon, sus últimas palabras fueron estas: Jesús murió por mí. John Wesley, el fundador de los metodistas, dijo en sus últimas palabras: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Qué maravillosas expresiones, algunas llenas de ironía o inclusive insultando a la gente. Pero las últimas palabras de una persona antes de partir de este mundo revisten mucha importancia. Ahora, hay declaraciones finales en la vida de una persona que tienen beneficios más allá de ellos mismos, más allá de la gente que les escucha, beneficios que pueden pasar de una generación a otra. Este es el caso de las famosas 7 palabras de Jesús en la cruz. Sentencias que no solamente tuvieron un mensaje para aquellos primeros creyentes, no solo para los cristianos a lo largo de la historia, sino que son 7 declaraciones actualizantes que siempre nos muestran el corazón de Dios. Y sobre todo, nos vamos a dar cuenta que en estas declaraciones se afirman una y otra ocasión que delante de Dios no hay plan B. Que si queremos realmente conocer a Dios, tener la vida eterna, no hay plan B. En cada palabra de Jesús vamos a encontrar lo que usted y yo realmente necesitamos para conocer a Dios. Bueno, comencemos en este día con la primer palabra. Es lo que yo llamo la palabra de la buena noticia. Esta es la palabra para sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es Lucas capítulo 23, verso 34. Ahora, esta primera palabra hace un gran contraste en cómo Cristo va a tratar a sus enemigos y cómo sus enemigos lo han tratado a él. Es para mostrar la gran diferencia entre las palabras de los que se han burlado, del sufrimiento que le han causado sus verdugos, mientras que Jesús, viendo lo que estaban haciendo y oyendo lo que decían y sufriendo los más agudos dolores en sus manos y pies, devolvía el bien cuando ellos le estaban causando el mal, y se atrevió a decir: Padre, perdónalos, perdónalos. Por supuesto, la maldad había sido hecha. Los verdugos de Jesús habían realizado su mejor esfuerzo. Lo acusaron de hacerse pasar como rey de los judíos, de decir que era Dios mismo y por lo tanto debía de morir. La mala acción estaba hecha. No era suficiente una muerte por apedreamiento, no era suficiente una muerte juzgado como otro criminal, no. Ellos querían ser implacables.
una muerte, la de mayor intensidad, la de mayor sufrimiento, la de mayor vergüenza, la cruz. Y ahí estaba el Salvador clavado en ella, allí cuelga en el silencio. Pero en ese momento de gran sufrimiento, de repente sus labios pálidos por el esfuerzo, se mueven. Jesús está queriendo decir algo. ¿Estará acaso llorando por piedad? No. ¿Estará acaso Jesús pronunciando una maldición sobre sus crucificadores? No. ¿Sabe qué hace Jesús? Está orando. Está orando por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les está dando una maravillosa noticia que sin merecerla, por su gracia, nos lo ofrece. El perdón de Dios. Esas manos ya no pueden ministrar a los enfermos. Están clavadas en la cruz. Esos pies ya no pueden llevarlo con más diligencia para mostrar su misericordia a la gente, porque están atados a la cruz. Ya no puede ocupar tiempo enseñando a los apóstoles e instruyéndoles para cuando Él no esté más en este mundo, porque ellos no están, han huido. ¿Y qué hace Jesús entonces? Hace lo que solamente Dios en Cristo puede hacer. Ora por ti y ora por mí. Padre, perdónalos, perdónalos. ¿Sabes que en ninguna ocasión anterior Cristo hizo una petición así al Padre? Nunca antes había invocado el perdón de los demás por parte del Padre. Hasta ahora Jesús él mismo había perdonado. Al hombre enfermo de parálisis le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, levántate. Vamos, levántate, carga tu cama, camina. A la mujer que le lavó los pies, que le enjuagó los pies, que le inundó los pies con lágrimas en la casa de Simón, le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora entonces, ¿por qué tenía que pedirle al Padre el perdón en lugar de simplemente pronunciarlo directamente? ¿Por qué? Bueno, porque escuche, el perdón de los pecados es una prerrogativa divina. Prerrogativa divina, viene de Dios, es exclusivo de Dios. Ahora, los escribas tenían razón cuando decían, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Bueno, pero ¿qué es que Cristo es Dios? Cristo es Dios. Pero no olvides esto, Cristo también es verdaderamente hombre, es el Dios hombre. Es el Hijo de Dios que se había convertido en el Hijo del hombre con el propósito de Él ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados, para que Dios perdonara. Así que cuando el Señor Jesús clamó, Padre, perdónalos, Él está en la cruz y Él ya no puede ejercer sus prerrogativas divinas. El Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 6 dice, es un dicho de Jesús, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y así lo hizo. Pero observa, Jesús ya no está en la tierra, ahora ha sido levantado de la tierra. Estaba en la cruz, como aquel que vino a ocupar nuestro lugar, nuestro sustituto. El justo estaba a punto de morir por los injustos. De esa forma Jesús se está identificando con los pecadores. Él es el sacrificio perfecto por ti y por mí. Es la escena de un hombre inocente muriendo en la cruz, pero no está en esa cruz para perdonarte, está para cargar tus pecados. No está muriendo por sus crímenes, está muriendo por los tuyos y por los míos, para que Dios te perdone. Él es el sacrificio que Dios envió por ti y para mí. Este es el dilema más grande de toda la Biblia. Si Dios es justo, no puede pasar por alto tu pecado, no. Números 14, 18 dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al que es culpable. ¿Cómo puede un Dios tan santo y tan justo pasar por alto y cubrir el pecado del hombre? La única respuesta es Cristo muriendo en la cruz por ti y por mí, para que el Padre nos perdone. ¿Por qué? Porque tú y yo somos enemigos de Cristo. Somos enemigos de Cristo porque tenemos un problema que se llama pecado, un problema universal en la raza humana. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y como está escrito, dice Romanos 3, no hay justo ni aún uno.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos culpables. Así que necesitamos ser perdonados y eso solo proviene de Dios por el sacrificio de Cristo para que Dios nos perdone. El perdón es posible solo porque alguien está pagando ese pecado a Dios. Y esa es la buena noticia. Alguien vino a pagar por ti. Es lo que dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero por la muerte de Jesús es que Dios me perdona. Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la buena noticia, maravillosa noticia. Pero Jesús esta noticia la extiende un poco más allá y dice esto: perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, no solamente te pido que los perdones, sino perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, por supuesto, surge la pregunta, ¿será que Jesús está diciendo que todos los que tomaron parte de su crucifixión no son culpables, son inocentes, son ingenuos? Por supuesto que no. No significa que los enemigos de Cristo ignoraran el hecho de lo que estaba pasando, su crucifixión. Ellos habían pedido, crucifícanle. Ellos habían gritado, crucifíquenle. Ellos sabían muy bien que Pilato les había concedido una petición tramposa, intercambiando a Jesús y un ladrón, liberando a un ladrón y condenando a un inocente. Ellos sabían muy bien que lo habían clavado en la cruz y estaban muy felices de haberlo hecho. Eran testigos presenciales del crimen y eran parte del crimen que se había cometido. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando señaló no saben lo que hacen? ¿Acaso implicaba pasar por alto simplemente cerrar los ojos y no mirar lo que habían hecho? No. La palabra clave aquí es la palabra conocer. No saben. Esta palabra saber conocer describe un conocimiento a través de la experiencia, no meramente una información. Y además el énfasis no está en no saben, sino en no saben lo que hacen. Jesús está hablando de una ceguera espiritual. Las profecías del Antiguo Testamento de manera clara habían mostrado que en él se cumplían las señales que él era el Mesías. Es más, llegaron a decir los propios fariseos, Juan 7:46, que nadie hablaba como él, con una gran autoridad. ¿Y qué decir de su vida perfecta? Para todos había sido testimonio de que Jesús era Dios encarnado, vida perfecta. Es más, hasta el Padre testificó de manera pública, audible, que Él era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Es decir, no había excusa para decidir cerrar los ojos. La información estaba a la mano, pero no era un problema de información. Era un asunto de ceguera espiritual. Pero escucha, aún a pesar de la ceguera espiritual, Jesús dice, aún eso, perdónales. Perdónales no solo sus pecados, perdónales sus actitudes, perdónales todo. Ese es el Dios de todo perdón. Y para eso vino a morir Jesús. Es la gran noticia. Vino a morir no solo por unos cuantos pecados, sino que vino a morir por cada error, cada detalle equivocado de nuestra vida. Y así como estuvo dispuesto a perdonarles a aquella gente de aquel momento histórico, también quiere perdonarte a ti y a mí. Una maravillosa noticia es que no hay pecado tan severo que exceda los límites del amor de Dios. No hay pecado tan pequeño que no pueda ser perdonado, pero tampoco no hay pecado tan pequeño que no necesite ser perdonado. Desde lo pequeño a lo más grande, lo que sea, cualquier error, cualquier mal comportamiento, cualquier desobediencia, ahí está incluido cada pecado. Padre, perdónales, aún aquello que no se entiende por qué se hace. La buena noticia es esta, es lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
La buena noticia es que en esa oración de Jesús en la cruz, estos pecados fueron perdonados. Todos los pecados, y todos estamos incluidos, así que todos tenemos la posibilidad de ser perdonados. Escucha, no hay plan B. No hay plan B. No hay. El único que puede perdonar tus pecados es Dios, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si no eres cristiano, entonces reconoce esto, no hay plan B. Reconoce que eres enemigo de Dios, eres pecador, que eres culpable de tus pecados, que en alguna manera tú ya sabes algo de Dios, pero lo has rechazado, pero que hoy en especial reconoces que el perdón de Dios es posible solo por la muerte de Jesús. Él es el Salvador de tus pecados. Y si usted es cristiano, dele gracias a Dios, porque su sacrificio y su gracia nos han alcanzado a través de Jesús y nos recuerdan esto, no hay plan B, necesitamos el perdón de Dios a través del sacrificio de Jesús. No hay plan B. Comparte este mensaje con los demás y celebremos el sacrificio de Cristo Jesús por ti y por mí.